comenzamos. Adelante. Licenciado, sí, buenas noches, compañeros. Quería preguntar, el día 2 de abril estaremos terminando, ¿no es cierto?, este módulo. Exacto. Ya, de ahí, a partir de eso, tendríamos hasta el 15 o hasta el 22 más o menos de entregar la monografía. Hasta el 17, que sería el lunes. Perdón, hasta el 17 entonces tenemos para entregar las monografías. Exacto. ¿Va a anunciar por el WhatsApp algo de eso, de esa información, licenciado, o tenemos que ir nosotros a entregar directamente? Bueno, la entrega de la monografía se va a hacer en los Las monografías. Tiene que hacerse de manera física en los ejemplares que indica el reglamento. Voy a volver a subir el reglamento. Y ya. Tiene que ir acompañado esto con la fotocopia de su matrícula. Creo que a la mayoría se le ha entregado la fotocopia de la matrícula. Lo único que hacen es adjuntar en uno de sus ejemplares la fotocopia y con eso directamente ya empieza el trámite del diploma. Las personas que no han recogido su matrícula, entonces ese rato mismo lo podemos arreglar. Tampoco es... Sí, por favor, dice, porque yo no he recogido mi matrícula. Eso también quería preguntar. Me lo voy a activar. Lice, entonces ese día más puede ser o tengo que irlo a recoger ya, puedo escoger mañana. No, ese día nomás lo vamos a fotocopiar ya cuando muchas gracias. Lo presentamos. Bien. Ya. Adelante. Dicen, buenas noches, una consulta antes de que entremos en materia. Ya nos va a lanzar un cronograma, o bueno, creo que ya acaba de lanzar un cronograma, ¿no?, para la entrega de las monografías, ¿cierto? Exacto. Por temas, bueno, personalmente yo ya he avanzado, yo ya lo tengo casi concluido. No sé si tenemos que seguir al cronograma o una vez que termine la clase o quizás se le pueda hacer llegar antes. Claro, ya revisemos nada más el reglamento que indica posgrado para presentar. Sí, yo me he basado en el reglamento, licenciado, o sea, que nos ha enviado, entonces prácticamente he hecho respondiendo al reglamento, ¿no? En ese sentido, pueden empezar a dejar los documentos en la oficina. Ya, en su oficina, ¿no? Sí. Ya, listo, le agradezco, solo eso quería saber. Bien, gracias. Edmundo. Sí, Lice, la siguiente pregunta, por favor. Una vez concluido la entrega de todas las monografías, ¿cuánto tiempo se van a demorar en entregar nuestros famosos diplomas? Máximo, yo creo que otras 2 semanas, pero yo voy a tratar de que esto se acelere y se reduzca a una semana para que ustedes ya puedan emplear el documento para lo que necesiten. Bien, si no hay vida. Dice una consulta. En caso de que no paguen nuestros compañeros y algunos se atrasen en sus monografías, ¿nos afecta a nosotros directamente? No, para nada. Ya si ustedes tienen el pago de su colegiatura, básicamente el vacío de notas va a ir a la impresión de su certificado de notas, sus monografías directamente y es de desarrollo personal. No le va a afectar en nada a Vidal que los demás no cancelen o no elaboren su monografía. Está bien, gracias, licenciado. Listo. Hasta la sesión anterior hemos hecho un recorrido de los sucesos más importantes que involucran el contexto en el cual se han desarrollado generaciones previas a la nuestra. El principal desarrollo que avisora básicamente el nacimiento de un nuevo ciclo tiene que ver
con el establecimiento de la jornada laboral de 8 horas. Pues hasta antes de esto, reitero por tercera vez en esta unidad temática que se da lugar al desarrollo de la vida personal y la vida social. La conquista de las 8 horas genera un paso más en la humanización del desarrollo urbano, porque a partir de esto la cultura explota y se da paso al desarrollo de la juventud en estos ámbitos. El arte empieza a generar nuevas perspectivas de abordaje del mundo en el cual se desarrolla la experiencia de vida de cada individuo. Gracias a las 8 horas, la ciencia, el arte, la tecnología comienza a generar mayor comodidad para nuestros estilos de vida. No obstante, esta libertad da lugar a que se generen conflictos que amenazan la propia existencia del hombre. La Primera y la Segunda Guerra Mundial son una clara muestra de este afán por imponer la superioridad a través de la ideología. Una de las consecuencias entonces que podemos identificar cuando hablamos ya del desarrollo personal es esta libertad con la cual nosotros podemos imaginar escenarios alternos. Podemos proyectar un futuro sin ningún tipo de condicionamiento. No obstante, si bien esto es un logro, también representa un peligro. El principal problema en el escenario político que ha desencadenado los dos eventos fatales de las guerras mundiales tienen que ver justamente con esto, la ideología de la baja tolerancia, de querer imponerse por encima de otros. El resultado catastrófico de esto nos lleva primero a la suma de 14 a 70 millones de muertes. Estas elevadas consecuencias que se generan a través de las guerras mundiales frenan el desarrollo social, pues hasta antes de estos eventos, la generación perdida y la generación grandiosa estaban estableciendo los cimientos adecuados acorde al desarrollo natural de los hechos que nos daba la historia como tal. Entonces, después del desarrollo de las primeras guerras mundiales, existió una crisis por querer normalizar la vida cotidiana después de estos eventos trágicos. La demografía en el mundo ha visto entonces la necesidad de apelar al género femenil para cubrir las falencias que acarrea estar inmerso en actividad bélica. No obstante, a pesar del desarrollo de las dos guerras mundiales, el contexto cambiante y aún bajo la amenaza de la ideología, la ciencia, la tecnología y el arte empiezan a manifestarse en contra del abuso del poder del Estado y generan nuevos espacios en los cuales ya el individuo puede generar un tipo de resistencia a las predisposiciones y a los mandatos que ejercen del poder político del Estado. Gracias a ese tipo de conducta, entonces logramos identificar lo que son las nuevas cortes generacionales. Retomando el concepto desde nuestra primera unidad temática, recordemos que las cortes generacionales hacen referencia a un grupo de individuos que comparten ciertos rasgos en una línea de tiempo. En los años en los cuales estamos haciendo esta revisión del desarrollo de hechos históricos, determinan el contexto en el cual el individuo adopta una identidad. Y esta identidad es la que le hace partícipe de eventos sociales determinantes para la próxima generación. Y es algo que hemos ido entonces reavivando al momento de hacer un sondeo.
de estos hechos trascendentes. Tanto la generación perdida como la generación grandiosa han sido arrebatados drásticamente de este desarrollo porque no han tenido esa oportunidad de manifestarse en contra del poder, porque han estado sometidos a los dictámenes de la política que emanaba en su contexto. La generación silenciosa y la boomer establecen ese puente, ese contraste de empezar a generar el desarrollo personal centrado en el núcleo familiar, ya bajo el enfoque de la generación boomer. Reconstruir el núcleo familiar es importante para los nacidos de 1946 a 1964. Es gracias al desarrollo de esta generación que tenemos una ideología aún conservadora, porque trata de ensalzar la idea de la familia como núcleo de la sociedad. Y esto afecta naturalmente toda teoría sociológica, porque a partir de la familia es que se empieza a proyectar nuevos modelos de educación, nuevos modelos económicos, nuevos modelos de mercado. Cuando se consolida la familia después de las guerras mundiales, todo lo que se oferta y todo lo que se quiere generar en pro de la humanidad tiene que ver con la comodidad de la familia. Un ejercicio pleno que podemos hacer para corroborar esto es que todo lo que nos rodea está antropomorfizado. ¿Qué significa el término? Que está adecuado a las necesidades del espécimen humano. No existe objeto alguno que no esté adecuado a nuestras necesidades, a nuestra condición biológica. Desde la disposición del teclado. Si ustedes están conectados acá por laptop, pueden ver que la disposición del teclado no sigue el orden tradicional del abecedario que se nos enseña en la formación regular. Tiene una predisposición y esa predisposición es una muestra de la antropoformización. Todo va acorde a nuestra comodidad, porque quien ha diseñado el teclado ha visto que esa es la posición exacta para tener mayor facilidad de navegación. Los celulares, las camas, las mesas, todo se acoge a responder a las necesidades que uno manifiesta. El hombre, el individuo como tal, busca la comodidad y esto también se refleja en el tipo de vestimenta que empleamos. Hace 3 siglos atrás la vestimenta era un problema enorme, no solo para los de la aristocracia, sino también para los que pertenecían a la plebe. El tipo de tela, la calidad del hilo con el cual se confeccionaban esto, dependía mucho de la predisposición y la acumulación del capital que cada individuo poseía. Ahora esto, si bien se mantiene, no es determinante. Y es gracias a la evolución del desarrollo social que podemos ver estos tipos de avance. La Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene esa finalidad de empezar a reconocer necesidades en común de la especie humana para que tengan un modelo de vida que se denomina digno. Y gracias a esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, sabemos que tenemos servicios básicos con los cuales tenemos nosotros que contar, por el único hecho de pertenecer a un Estado asociado a la paz, es decir, el derecho a la educación, el derecho a los servicios básicos y la salud. Son derechos que no se pueden vulnerar y que están garantizados por todos los aparatos institucionales, nacionales e internacionales. Ahora, la interpretación de esto puede ser bastante compleja, sin embargo son servicios que están a disposición de todos, porque son las necesidades básicas que debe cumplir toda organización social que esté en la predisposición de alcanzar una actividad civilizatoria.
Si bien reconocemos entonces los derechos de un individuo, estos derechos le dan también a que pueda actuar de libre forma. Hemos hablado en la anterior sesión cómo es que esta libertad de acción hace que yo pueda modificar de manera constante los matices de la concepción del bien y el mal que hago, y según eso entonces hemos visto cómo es que la ciencia también ha ido generando algunos avances que deberían ser únicamente enfocados en el servicio y la comunidad de la especie humana. El estudio del átomo es algo completamente peligroso y es lo que estamos revisando cuando vemos la miniserie. Confeccionar ese tipo de energía pone en riesgo el desarrollo de vida de muchas personas, y esto aún más con el desarrollo de bombas de destrucción masiva que son resultado del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. El miedo entonces a los resultados catastróficos y mortales de la ciencia da lugar a que el arte empiece a generar conciencia en las nuevas generaciones. La generación X cumple esa función en ese aspecto. Los nacidos entre 1965 y 1980 viven bajo la sombra del apocalipsis atómico de manera constante. Para escapar a ese miedo constante y al abuso de poder del Estado, se dan rienda a tres temáticas que hemos visto ya de pleno en la sesión anterior. Nuevas ideologías, consumo de sustancias y el desarrollo de la vida sexual del individuo de manera irrestricta. Los métodos anticonceptivos surgen justamente en estas décadas para darle esa seguridad al individuo de no comprometerse, de evitar con mayor facilidad errores que trunquen sus proyectos de vida, y de modificar esa ideología rígida que se constituían en los baby boomers por ensalzar la familia. El desarrollo social como tal, ya en la generación X, no consiste únicamente en la consolidación de la familia, sino en el desarrollo personal, en la vida más allá de las experiencias familiares. A través de esto, entonces, tenemos nuevas manifestaciones de arte, nuevas manifestaciones sociales que empiezan a generar una convulsión entre el contraste que existía bajo el dominio estadounidense y el régimen de la URSS. La construcción del muro de Berlín, la cortina de acero que separaba estas dos ideologías, da lugar a este contraste singular que existe en la juventud de la generación del 65 y del 80, porque más allá del escenario político existía un escenario social, artístico y cultural que necesitaba revalorizar nuevos fundamentos para el desarrollo y el progreso de la humanidad. Ante esto, entonces, la domesticación de la ciencia a través de la tecnología empieza a hacer eco en el desarrollo social de cada individuo. Esto significa que todas las personas empiezan a adquirir más electrodomésticos para cambiar su estilo de vida, es decir, la televisión, la radio, los periódicos. Le dan esa facilidad al individuo de poder estar vinculado al mundo, de no tener la necesidad de estar en viva presencia en los eventos históricos en los cuales se cambia y se modifica el contexto. Esta comodidad de la persona le da más libertad para disponer de su tiempo. Y aquí el concepto de ocio es trascendental, porque el ocio le da a la persona esa facilidad de poder recrear su mente. Como resultado de esta recreación de la mente tenemos los eventos como los de la Primavera de Praga, que son eventos que empiezan a debilitar la estabilidad de la URSS. Eventos como la creación de Apple y Microsoft tienen el mismo impacto.
poder manejar una alta cantidad de información a mayor velocidad y a bajo costo. El desarrollo de juguetes ya para nuestros niños fuera del esquema tradicional nos da esa facilidad de poder darle un mundo alterno a nuestros niños. La muñeca Barbie, los juguetes de Mattel, las mismas historietas de Marvel y DC cumplen esa función. Y recuerden, todo esto gracias y a través del desarrollo que se da al pensamiento. Esta libertad entonces de la cual estamos hablando empieza a generar una nueva ola de manifestaciones culturales y artísticas, y como parte de esta implosión que se hace para el progreso de la vida personal, tenemos la cinematografía. Grandes producciones como La Guerra de las Galaxias marcan ya un hito en el desarrollo social y cultural, porque son de tal manera influentes en las jóvenes generaciones que ayudan a modificar ese concepto del que tanto se nos habló desde el principio de nuestras vidas, lo bueno y lo malo. Terminando ya con el recorrido que hemos hecho con las generaciones e ingresando ahora sí de manera plena a un desarrollo contemporáneo al cual estamos fuertemente vinculados, podemos hablar de la generación del milenio, que abarca de 1981 a 1996. Ya con el fin de la Guerra Fría, con una estabilidad política plenamente rígida bajo los parámetros que se establece bajo el sistema republicano en muchos de los continentes de nuestro globo terráqueo, se le da más atención al desarrollo afectivo. La música en nuestro continente da ese giro, porque a partir de 1981 se empiezan a conformar grandes ídolos de la música como José José, si no me equivoco también están Sandro y otros más, que dejan de lado ya esa dedicación por querer manifestar una lírica de contestación hacia el poder. La música en nuestro continente empieza a tener ese matiz de querer romantizar la existencia, enfocándose plenamente al desarrollo de la vida afectiva, hablando del amor y el desamor, y a partir de ello entonces esta generación sufre con esa carga, y es algo por lo cual aún se sigue atravesando. Desde 1981, incluso hasta el 2023, los problemas afectivos representan ya una necesidad política social, porque casos de depresión, suicidio y asesinato vienen vinculados al desarrollo de la vida afectiva. La baja tolerancia a la frustración para la generación del milenio va a condicionar el desarrollo de su estabilidad emocional, anímica, de su conducta. Si bien este era un problema que la generación X había enfrentado, ahora, después de haber consolidado esta estabilidad en el marco del desarrollo político, el problema vuelve únicamente a la existencia. Y cuando uno toma conciencia del problema de su existencia, quiere escapar de la concepción de su identidad, de la construcción de uno mismo. Y aquí viene el concepto que hablábamos en la sesión anterior, las narrativas. Somos altos consumidores de narrativas, porque siempre buscamos identificarnos con algo externo, esto con la finalidad de reafirmar nuestra existencia. A partir de 1981, el consumo de todo aquello que es material de interacción, de recreación, cambia su enfoque. Ya no hay
esa necesidad de generar un desafío al poder, porque el poder ya está básicamente definido en el orden mundial, que tiene que ver necesariamente con la victoria del liberalismo sobre el comunismo al final de la Guerra Fría. Cuando ese conflicto queda resuelto, nos enfrentamos a algo que habíamos ignorado, algo irresoluto para el individuo, la construcción de uno mismo. No obstante, para la construcción de uno mismo, ese cambio de enfoque que la generación X le había dado a la familia vuelve de manera agresiva a la generación del milenio porque siente ese peso de la soledad por la falta de construcción de uno mismo, lo cual degenera en grandes problemas psicológicos y trastornos de la personalidad que a día de hoy estamos identificando. Después de haber dado rienda suelta a las enfermedades de transmisión sexual daban ya la primera factura sobre el libertinaje de la juventud que había empezado a vivir la generación X. El VIH es una enfermedad de transmisión sexual que en principio se creía que se generaba únicamente por las relaciones homosexuales. No obstante, después de haber atravesado varios estudios, esta enfermedad de transmisión sexual, si bien no es natural del espécimen humano, está relacionado a esa irresponsabilidad de la generación X de haber experimentado en exceso su vida sexual. Las primeras víctimas del VIH fueron John Lennon y Freddie Mercury. Bueno, Lennon por el cambio de ideología, porque fue un fanático suyo quien lo mató, y Freddie Mercury ya viene a ser la consecuencia directa de la infección por VIH. Ya ingresando a la década de los 90, IBM lanza la primera computadora portátil y también las primeras PC domésticas, y al lanzamiento de estos productos ya del hogar se hace necesario el servicio de Internet, y aquí empieza entonces el consumo de esto que para nosotros ya es algo como un derecho adquirido, pero es básicamente al margen de la década del 80 que IBM empieza a lanzar estas computadoras. Microsoft y Apple van a hacer lo mismo para que las nuevas generaciones tengan mayor conectividad hacia el mundo a través del Internet. Esto como un medio alterno a la radio y a la televisión, porque hasta entonces la televisión y la radio tenían el dominio pleno de la comunicación masiva. Los grandes hits de la música entonces empiezan a consolidarse a través de esta diversificación de la comunicación masiva. El tema Thriller de Michael Jackson tiene esa repercusión porque marca esa necesidad de buscar algo más allá, algo novedoso, que si bien puede ir marcado en la comercialización de VHS, cassettes y CDs, puede estar de manera alterna y al mismo tiempo en otros espacios. El protocolo TCP e IP de Internet entonces aquí marca esa facilidad por la cual se puede comunicar este tipo de productos sin necesidad de apelar a la radio y a la televisión. El Internet empieza entonces a ganar espacio. Durante la década de 1980, ya en un periodo de posguerra fría, la ideología conservadora del liberalismo empieza a rivalizar por el control del mercado. Aquí, de nuevo, Estados Unidos toma la palestra, pero esta vez se enfrenta a Inglaterra. El Reino Unido e Inglaterra tienen una forma distinta de ver el mundo bajo criterios
económicamente asequibles gracias a la naturaleza del individuo. Es decir, que para la visión inglesa el hombre queda condicionado por la acumulación de bienes que tiene para ser reconocido por su núcleo social. El norteamericano únicamente se enfoca en desarrollar a la persona a través de sus habilidades. Este conflicto que existe entonces entre ingleses y norteamericanos enfrenta la ideología de la administración de Margaret Thatcher contra la de Ronald Reagan. Ese contraste entre liberales da lugar entonces a que Sudamérica sea escenario del control tanto norteamericano como inglés. Y es por esa razón que se desarrolla la Guerra de las Malvinas, que tiene como daño colateral el arrebatamiento de Argentina de estas islas. El conflicto va a durar básicamente una década y después del problema de la resolución del tipo de liberalismo entre Norteamérica e Inglaterra va a surgir movimientos extremistas derivados del fanatismo, pero esta vez ya no enfocados en el desarrollo nacional, sino religioso. El Islam, enfrentado de manera directa contra el judaísmo, esto por los diferentes matices que se tiene por la interpretación de la vida correcta que el hombre debe llevar, mejor dicho, hace que se ensalce la bandera de la religión para tratar de reformar el mundo. Y es una de las creencias fuertes que establece Al-Qaeda al momento de cometer actos de terrorismo. El terrorismo que se vive principalmente en la década del 80 en ciudades como Chile, Argentina y Estados Unidos da esa manifestación. Es una forma de expresión radical de la reafirmación de los musulmanes ante el mundo. Los conflictos bélicos, las grandes tensiones políticas, básicamente han ignorado el desarrollo de estas civilizaciones, si bien se quiere decir, pero principalmente identidades religiosas, tratando de dar una suerte de colonización para ganar adhesión hacia la ideología bien comunista o política. Una forma de contrastar y contestar este tipo de conflictos degenera en este tipo de manifestaciones. Al-Qaeda no quería ser sometida por Norteamérica porque la forma en la cual llevaban a cabo su vida social no era acorde a la religión. No obstante, este conflicto constante de la Guerra Fría entre tratar de ganar más simpatizantes provocó que Norteamérica tenga que inmiscuirse en el desarrollo político de estas naciones teocráticas. Entonces, Siria y Egipto empiezan a tener convulsiones internas, que al igual que Sudamérica en la época de las dictaduras, tiene ese elemento negativo. Si bien acá en Sudamérica se establecen guerrillas, en Oriente Medio se establecen movimientos radicales. En Colombia existe un movimiento terrorista, si no me equivoco, no, sí, les voy a dar un dato fallido, pero en Colombia existía una guerrilla que estaba en contra de la ola de intervención norteamericana. En Perú se ha visto el nacimiento de Sendero Luminoso en contra de las dictaduras establecidas por la Escuela de Cóndores
que impulsaba Norteamérica, y de la misma forma Norteamérica estaba inmiscuyéndose en Oriente Medio. La variación de este tipo de rechazo a la injerencia norteamericana entonces da como resultado el nacimiento de movimientos terroristas, con la idea de reivindicación. Aquí entonces ya podemos comprender cómo es que estos movimientos empiezan a manifestarse para dar un mensaje de rechazo a la injerencia. Si bien la Guerra Fría habría concluido deshaciéndonos de ese modelo rígido que tenía que darse entre comunistas y capitalistas, ahora tenía que verse con la identidad de la nación. El nacionalismo volvió a cambiar, pero esta vez bajo el tema de reivindicación. Y es algo que también incluso a día de hoy cabe entre nosotros. Y es una de las razones por las cuales Evo Morales es electo presidente. Hasta acá entonces, señores, vemos cómo es que la política sigue influenciando y determinando el contexto político del cual nosotros desarrollamos nuestra vida. Muy aparte del desarrollo que acabamos de ver, ya eventos grandes que confluyen el interés de la sociedad en conjunto tienen que ver con el desarrollo de la demostración de habilidades. Las Olimpiadas han sido una clara muestra de esto, pero los mundiales captan este tipo de interés. Cuando Argentina conquista por primera vez la Copa del Mundo, el país se había identificado por un personaje. Diego Armando Maradona capta esa atención y se hace protagonista del evento. El fútbol después de Maradona no va a ser el mismo, porque aquí el equipo deja de tener esa visión plural y el jugador tiene ya esa singularidad a través del desarrollo de figuras como Maradona y Pelé. Las escuadras futbolísticas empiezan a manejar personajes y es otra forma de narración que empezamos a consumir porque son modelos a seguir, son campeones mundiales. Y aquí de nuevo salta a relucir el concepto que estamos tratando de comprender, nuestra necesidad de consumo de ideologías. Estas narrativas que vamos entonces consumiendo tienen esa finalidad, reitero, reafirmar nuestra existencia, identificarnos con el otro a través de sus actos. El 26 de abril de 1984, la central nuclear de Chernobyl en su cuarto reactor explosiona. Si antes la primavera de Praga ya le estaba dando una fuerte crisis a la URSS, Chernobyl señala entonces el principio del fin de esta sociedad de estados comunistas, porque la magnitud de esta catástrofe trasciende hacia Europa y Estados Unidos. La onda de radiación que emana del cuarto reactor empieza a cambiar entonces el modo de ver del desarrollo de la energía nuclear. La forma en la cual el gobierno trata de encubrir esta catástrofe pone en cuestionamiento el desarrollo científico que lleva la URSS. Y gracias a esto, entonces, incluso sus mismos estados asociados empiezan a darle la espalda, principalmente China. Sin el apoyo de China, Medio Oriente e India, la URSS se ve básicamente obligada a dirimir, y es Mikhail Gorbachev quien hace el anuncio de la disolución
de la URSS. Con esto cae el muro de Berlín de manera oficial y se da como resultado la preponderancia de la ideología liberal en el nuevo orden mundial. La disolución de la URSS representa entonces también el final de las dictaduras en Sudamérica, en Medio Oriente, y China, ya sin la influencia de la URSS, se establece entonces también bajo el modelo partidocrático. La industria del entretenimiento da un salto y la interacción se hace necesaria. Nintendo plantea una alternativa de distracción para las nuevas generaciones y aquí el mercado de los videojuegos nace. ¿Qué es lo que venden los videojuegos? Experiencias, mundos alternos, realidades que escapan ya de este nuevo orden rígido que se asienta únicamente en la definición de los estados. El consumo de los videojuegos nos presenta mundos como los de Mario Bros, Street Fighter y demás para dar un escape y un protagonismo al cual uno puede acceder, porque recordemos que los videojuegos son una forma diferente de narrar una historia y el personaje con el cual estamos ingresando a este mundo tiene ciertos caracteres y ciertas cosas con las cuales nos sentimos identificados. Grandes videojuegos y grandes historias entonces se empiezan a contar a través de los videojuegos. Y aquí entiende que no solo la cinematografía tiene esa capacidad narrativa de vender elementos con los cuales nos podemos identificar, sino también los videojuegos. Y muy a la par de esto, también tenemos el alto desarrollo de las historietas. Como ven, la recreación del pensamiento empieza a expandir todo aquello con lo cual uno puede imaginar un futuro completamente diferente, una fantasía con la cual podemos contar al momento de tener eventos de desolación. Esa forma de contención que podemos ver en mundos alternos entonces se hace presente ya de manera más tangible. Si bien el cine daba pie a ser observador de una historia, los videojuegos daban esa libertad de ser protagonista, de tener el control del evento, y a partir de esto podemos ver juegos más estructurados que llevan a ese consumo. A partir de 1997 y 2012 se empieza a gestar una nueva generación que, si bien tiende ya a consolidar la comodidad de su desarrollo social, acá empieza a afianzarse en esa comodidad que acabo de conquistar, y esa necesidad de afianzarse tiene que ver con identificar los errores de su generación anterior. El evento político trascendental en nuestro continente se representa con el establecimiento del Tratado de Libre Comercio en Sudamérica, lo que da la idea de generar una actividad de progreso, de colaboración mutua. El TLC da esa facilidad que Sudamérica, Centroamérica tengan esa colaboración dinámica económica de importación y exportación hacia Estados Unidos y Canadá y viceversa.
Gracias a eso, el aparato productivo sudamericano empieza a adquirir el dólar como un tipo de cambio mucho más estable y hace ya a un lado por completo la acumulación de plata y oro. Y entonces, gracias al establecimiento del TLC, que se da esa fuerza a la moneda norteamericana, y por eso las grandes transacciones a día de hoy, incluso en esta crisis que estamos comenzando a vivir, se hacen bajo el dólar. En eventos científicos para la generación Z o los centennials tiene que ver con el desarrollo de la manipulación de la genética. Si bien el estudio del átomo era peligroso tanto como alternativa de energía como también un arma de destrucción masiva, se retoma el estudio del ADN y gracias a eso tenemos la clonación de seres. La oveja Dolly ha sido el primer ser que se clona y gracias a esto entonces se plantea un gran dilema ético sobre la autenticidad de la existencia humana. Otro limitante para que la ciencia baje la aceleración del desarrollo que estaba planteando para la humanidad, porque a día de hoy la clonación no es una alternativa para la preservación de la especie humana. Eventos sociales como la muerte de Diana de Gales, ya bajo circunstancias plenamente personales, da un vuelco a la mirada que se hacía hacia la figura política, pues la política no simplemente estaba desarrollando interés ante el accionar de este individuo, sino estaba ignorando de la misma forma que era una persona que tenía familia, que estaba inmiscuida en los problemas cotidianos familiares que todos nos enfrentamos. Diana de Gales representa ese tipo de avistamiento de la vida que pueden llevar los personajes políticos. Y es uno de los problemas que la generación anterior no ha sido capaz de resolver. A la par del desarrollo científico, las alteraciones en el hábitat en el cual se desarrolla la mancha urbana mostraba entonces ya las primeras consecuencias de la emisión de gases nocivos para la atmósfera. El protocolo de Kioto empieza a tener esta relevancia para nosotros para dar lugar a generar los movimientos ambientalistas, porque ya a partir de 1998 las consecuencias como los fenómenos del niño y la niña, los grandes periodos de sequía y las primeras lluvias ácidas han empezado a amenazar el sistema productivo con el cual el espécimen humano genera sus propios recursos para autosustentarse. El protocolo de Kioto entonces tiene esa finalidad de reducir el alto consumo de recursos en desmedro del medio ambiente. No obstante, es un protocolo que a día de hoy tiene escaso desarrollo y vigencia. No obstante, el planteamiento ya del problema que representa el desarrollo tecnológico se plasma en los principios de este protocolo. Después de haber comercializado las primeras computadoras domésticas, Microsoft empieza a generar un nuevo sistema operativo que no requiere de tanto dominio de fórmulas aritméticas y algebraicas para programar el manejo de la información. El Windows 98 hace mucho más accesible el manejo de la computadora, que a día de hoy nos sirve tanto en sistemas como Linux también, que nos da esa facilidad de poder generar un documento en Word, de poder leer un PDF, de generar una presentación en diapositivas, porque Windows consolida su desarrollo y su establecimiento para el uso doméstico de computadoras a través del Office. Ya para nosotros el manejo de documentos digitales se hace fácil porque tenemos
esa comodidad de poder generar estos documentos con los cuales compartimos información y se hace mucho más dinámica esta forma de generar nuevas fuentes alternativas de comunicación. Son sistemas como el Windows 98 que van a dar lugar a la creación de redes sociales, que a la cual ahora todos pertenecemos. Después de la creación del Windows 98, Google hace su primera aparición y básicamente empieza a organizar el protocolo TCP e IP de Internet y le da esa facilidad para evitar escribir toda la dirección de la página y del interés que estamos buscando y básicamente lo ordena de manera mucho más accesible a nosotros, utilizando plenamente caracteres que conocemos como el alfabeto del idioma en el cual estamos desarrollando nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Esa facilidad con la cual ya organizamos estas direcciones de páginas que nos interesan visitar para conocer más sobre el mundo le da a Google esa potestad de poder sistematizar la información masiva que iba de a poco desarrollándose, pero ya con un buscador mucho más estructurado. Entonces la información era de mayor accesibilidad. En 2001 los atentados terroristas empiezan a tener mayor agresividad y en septiembre de 2001 Al Qaeda genera un atentado contra las Torres Gemelas en el World Trade Center y esto provoca un movimiento en el escenario político que aparentemente había concluido con la preponderancia de la ideología norteamericana. La guerra contra el terrorismo empezaba en 2001 y nuevamente había un conflicto armado que amenazaba otra vez a la población humana. No obstante, gracias ya al establecimiento de Naciones Unidas, de la misma OTAN y de los residuos que quedaban de la estructura comunista anterior, esto queda únicamente limitado en Medio Oriente y es con lo que muchos de los de mi generación hemos crecido, con noticias constantes de atentados terroristas en Medio Oriente y con el desplazamiento del ejército militar norteamericano en esas tierras. Esa forma de ver el mundo entonces empieza ya a tener efecto en la toma de conciencia, y es gracias a esta toma de conciencia que la ideología de la generación Z da ese vuelco de querer tener esa autoridad de reclamar solución a problemas que la generación del milenio no ha podido desarrollar. Empieza aquí entonces una rivalidad entre generaciones, porque hasta la generación del milenio se estaba construyendo un aparato social, pero con la generación Z se está poniendo bajo tela de juicio los principios mediante el cual las generaciones han empezado a establecer su desarrollo. Si bien la generación del milenio a través de esto ha manifestado un cierto tipo de conciliación entre lo que es la vida política y social, la generación Z únicamente se enfoca en cuestionar el desarrollo de la vida social que ha desarrollado la generación del milenio. Por eso vemos de manera constante cómo es que se empieza a generar movimientos extremistas como los feminismos,
que buscan saldar una deuda histórica inexistente, a mi juicio. Las deudas históricas se quedan en los hechos y como historiador yo puedo decirles que los actores de esos hechos, la única responsabilidad que tienen es la conducción de los resultados que eso acarrea. Si la guerra mundial la ganaba el eje central, es decir, los fascismos, estaríamos casi todos influenciados por ese tipo de ideología y lo veríamos de lo más normal. Pero es que en ese hecho no tendríamos por qué reclamarle nada a los gobiernos de Inglaterra o Norteamérica, si tal hubiera sido el caso. Pero la guerra la ganaron los norteamericanos y los ingleses. Y es esa ideología la que hemos heredado. Los 70 millones de muertos, poco o nada nos pueden decir porque el resultado que queda en nosotros es básicamente la destrucción del fascismo. No la orfandad de 70 millones de familias. Eso simplemente es una cifra, no hay deuda histórica ahí que saldar, porque son eventos que acontecen por la coyuntura. Lo mismo pasa con la primavera de Praga, lo mismo pasa con los atentados de las Torres Gemelas. Esta idea de la deuda histórica está degenerando los hechos históricos, porque uno no puede ser responsable de los actos de otro, y mucho menos si estos acontecieron 30 o 40 años atrás. Tras la disolución de la URSS, Europa empieza a confeccionar un sistema económico ya como residuo del Plan Marshall y consolida un sistema bajo un tipo de cambio, el euro. El euro es lo que le va a dar consistencia a la dinámica económica europea y gracias a eso entonces la Unión Europea va a empezar a tomar relevancia en el marco político a través de sus influencias en África y Asia. Ya con este establecimiento de una nueva red económica a través de una nueva moneda, el euro va a volver a reafianzar la identidad que había perdido después de las primeras guerras mundiales, o de las dos únicas guerras mundiales, mejor dicho. Y aquí de nuevo entonces reduce la rivalidad entre Norteamérica y Europa. Las grandes producciones cinematográficas aquí de nuevo realzan esta forma de querer escapar de esta realidad y esta nueva rivalidad que se establece entre el euro y el dólar. Y aquí de nuevo apelamos a Tolkien. Y en 1999 se empieza a generar la producción del Señor de los Anillos. Originalmente El Señor de los Anillos como obra literaria se publica alrededor de 1970, ya bajo la potestad de los nietos de Tolkien. Y esta historia trasciende de tal forma que se vuelve un producto de consumo popular. Y en 1999 esta obra literaria se lleva a la gran pantalla bajo una adaptación que termina en 2013. Y es una de las producciones de más alto costo que demanda una representación de una obra literaria. Aquí el cine vuelve a implosionar bajo el desarrollo no solamente ya del guión, sino también de la producción, con demanda de alta tecnología para llevar lo más fielmente posible hacia la vista del público un mundo ficticio. La ficción entonces en el consumo de narrativas da lugar a que se tome en cuenta otro tipo de productos
porque después del Señor de los Anillos, con una producción de representación literata, el cine de cómics va de la mano, que incluso a día de hoy vemos producciones como las de Marvel y DC que tienen esa preferencia en nuestras salas de cine. Nuevas formas de ver la realidad a través de personajes ficticios nos dan esa mano para escapar de este conflicto constante que genera el desarrollo de la vida política. La manifestación entonces sobre la apreciación de estas nuevas narrativas de alto consumo dan lugar a que las redes sociales se establezcan para intercambiar puntos de vista. Messenger es una de las primeras alternativas con las cuales hemos estado vinculados muchos de nosotros para interactuar con personas de otros países, de otros departamentos. Pero la dinámica de comunicación para intercambiar opinión no se queda únicamente en el correo electrónico y da lugar a que podamos acceder a nuevas plataformas de interacción. YouTube es una de las plataformas que da esa accesibilidad a la información, porque si bien altas producciones como las del Señor de los Anillos daba esa imagen ostentosa de poder fabricar un mundo, YouTube le daba la pantalla y el micrófono a un individuo de poder compartir algo que le apasiona. El espacio que da YouTube al individuo de no necesitar de cámara profesional, de micrófonos costosos, de un escenario, hace que la información sea mucho más accesible a todos. Y el Internet en ese sentido empieza a ser mucho más necesario, porque no necesita contratar un servicio de cable, no necesita contratar paquetes especiales para que tenga programación de alta calidad. El acceso a Internet, el solo acceso a Internet, da esa libertad que la plataforma YouTube entre en dinámica con el interés que uno tiene por encontrar algo similar a lo que le interesa. Y esa idea aún sigue en las redes sociales. Lo mismo pasa con Facebook, porque si bien YouTube está especializado o enfocado en el desarrollo de material audiovisual, Facebook le da ese toque particular y hace que el individuo pueda compartir más de su intimidad en redes. La fotografía en Facebook tiene esa relevancia, porque el individuo puede compartir imágenes con las cuales se siente identificado. La fotografía que uno tiene en su perfil, que comparte en su perfil, tiene una fuerte carga de comunicación. Y esa fuerte carga de comunicación es consecuencia del desarrollo del entorno. Esa necesidad por cambiar constantemente de foto de perfil, de mostrar los lugares que uno visita, los alimentos que está consumiendo, los lugares a los cuales está asistiendo, se vuelve ya algo necesario en el desarrollo cotidiano. Todos los que poseen un perfil de Facebook ya tienen ese interés por el individuo, ya no solamente por eventos macro, sino por eventos micro que involucran a un individuo. Y este es el efecto de las redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok. Ya tienen ese matiz. El concepto de más media, de medios masivos, empieza a desaparecer con el concepto de redes sociales. Los medios masivos pierden el protagonismo y son las redes las que se enfocan en el desarrollo de la vida del individuo, son los que toman ya el liderazgo, porque le da a la persona esa facilidad de elegir.
esa facilidad de elegir la información, del acceso a la información, le da un nuevo vuelco al pensamiento. Y es una de las razones por las cuales eventos tan irrisorios como el embarazo de una celebridad es tendencia en noticias. Es la razón por la cual una persona que ni por chiste habíamos escuchado puede también tomar la palestra, por el simple hecho de figurar en una tendencia de estas redes sociales. No es necesario grandes eventos. Los eventos pueden estar sujetos a la cotidianidad. Y eso es lo que las redes sociales empiezan a revelar. Y es algo por lo cual son espacios de alto consumo. Bienvenidos a la modernidad, señores, porque a partir de la generación Z, la nueva generación que empieza ya a desarrollarse a partir del 2010, empieza a tener esa atención por la vía particular. Esa vía particular que viene condicionada por el contexto político. Y uno de los grandes eventos que determina entonces la conducta de estas personas de entre 2010 hasta 2025 va a venir fuertemente condicionada por los efectos de la pandemia que acabamos de atravesar. Porque esos 3 años en los cuales esta nueva generación ha tenido que someterse le ha cambiado la experiencia de vida en cualquiera de las etapas que haya estado desarrollándose. Pero hasta 2012, el desarrollo del ritmo social ha culminado en el desarrollo de las redes sociales. Como ven, los hechos históricos, no simplemente por guerra, sino también por pandemia, pueden generar un corte abrupto en el desarrollo de nuevas generaciones. Si bien la generación X tenía una ideología rebelde, la generación del milenio, la generación Z o los centennials, empieza a confeccionar una ideología irreverente y reivindicadora, porque el escenario macro ya no tiene esa preponderancia de antes, porque existe un enfoque hacia la vida del individuo que le puede afectar, que siente que le puede influir en su toma de decisiones y en su accionar. El Internet, la facilidad de adquirir nuevos dispositivos de conexión a Internet, da lugar a esos espacios. Esos espacios que no necesariamente tiene que aglutinar gente, sino simplemente manifestar la representación de esa persona. Por eso buscamos reacciones en Internet. Cada like que damos es una representación de uno mismo. Es lo que hace que marquemos nuestra presencia en esos espacios, en esos eventos. Que otro individuo igual que yo quiere compartir. La organización para estas generaciones parte del empoderamiento y la inspiración. La forma en la cual uno empieza a comunicarse a través del desarrollo de estas generaciones ya no tiene que ver por email, por celular, por teléfono, por correo. Incluso se ha quedado atrás el envío de mensajes de texto. Los mensajes multimedia son lo que nos rigen. El dominio de WhatsApp en nuestra cotidianidad es de tal relevancia que nosotros tenemos la facilidad
de compartir imágenes, audios, videos y textos bajo una sola catalogación, un mensaje multimedia. Y es algo que ha cambiado por completo nuestra vida. Porque antes un SMS tenía un espacio de 196 caracteres. Y gracias a eso mi generación ha empezado a acortar textos, a degenerar la ortografía. No sé si ustedes comparten esto conmigo, pero